El suicidio, 8 letras que alarma a muchos y los índices han sido muy altos en este año. Espero que podamos conjugar el pronombre yo con el verbo amar. Yo me amo, yo te amo y yo amo la vida. Te invito a que podamos ver este programa del suicidio en tu programa Consentido. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el programa Consentido. El segmento del día es a lengua pelada. El tema que vamos a tratar es acerca del suicidio. Tenemos algunos invitados que son Gamaliel González, Leticia Fernández y el doctor Rolando Guerrero Vicuña. Entonces, vamos a las preguntas y tengo una pregunta muy importante para poder desarrollar este tema y dice, ¿cuáles serían las razones por qué las personas se suicidan? Bueno, yo considero que actualmente vivimos en una sociedad bastante individualista y eso ha provocado que la sociedad entre en un proceso que se da antes del suicidio llamado depresión. Entonces, para mí el suicidio es todo un proceso, ¿no?, que ya aterriza en el suicidio. Honestamente, para mí no es un tema que me agrade mucho en el sentido de que no me gusta que la gente se suicide. Sin embargo, hay que denotar que también el mundo de hoy está en una vorágine donde todos estamos viviendo no solamente en un sentido individualista, pero también muy movido, muy rápido. Entonces, a veces como que la vida misma te come. Y tanto te come que a veces que no sabes qué hacer con ella. Entonces, pudiera hacer algunas cosas que toman decisiones muy a la ligera y después las cosas no funcionan bien y terminan en una situación muy drástica como lo que es el suicidio. Bueno, el tema del suicidio es un tema a veces que lo vemos solo desde un punto de vista psicológico, pero hay una realidad. La OMS lo ha catalogado como una pandemia universal. Pero lo que quisiéramos llamar la atención, cuando empezamos a ver el suicidio como una cuestión solamente psicológica, estamos viéndolo de una forma muy particular, es decir, no en la totalidad. El problema del suicidio tenemos que verlo con la cuestión de la autoextinción. La autoextinción, ¿por qué se da? Entonces, lo que nosotros tenemos es que más bien me parece que deberíamos la humanidad ahondar cuál es la parte energética que lleva a una persona que se autoextinga. Y una cosa a lo mejor como una llamada de atención, no solamente el suicidio es humano, nosotros vemos que hay bandadas de pájaros que a veces se autoextinguen. En el plano de las células, nosotros hay un mecanismo que se llama apoptosis, que es autoextinción. Entonces, la cuestión, yo pienso que se necesita tomar una perspectiva mucho más amplia. La OMS no lo está haciendo, lo está haciendo solamente desde un punto de vista de consejos, de psicología, pero la cuestión va más allá. Doctor. Solo quisiera agregar algo, si es posible. Creo que otro aspecto muy importante desde mi punto de vista y el de muchos otros en el ámbito espiritual es que también las personas experimentan un vacío. Realmente yo creo firmemente que fuimos creados con un molde muy bien hecho, muy bien pensado en ese sentido espiritual, pero si estamos vacíos de eso, si no tenemos un contacto con aquel que nos creó, con aquel que nos formó de tal manera, entonces estamos perdidos, realmente estamos vacíos y entonces llega un punto que ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? Etcétera. Entonces, para mí, en resumen, es un vacío espiritual. Tal vez, si me permite. Sí, doctor. En relación a lo que dijo la compañera, sí, el ser humano experimenta un vacío, pero lo que quisiéramos en este momento actual de la humanidad, quisiéramos, y es el momento, de concretar qué es ese vacío. Los griegos hablaban hace mucho tiempo de lo que decían el logos, y la cosmología y la física cuántica también estamos hablando de lo mismo. O sea, hay una fuerza en el universo en el cual las partículas empiezan a vibrar. Cuando esa fuerza desaparece, entramos en una etapa que hablamos de termodinámica y que conocemos como entropía. Entonces, el problema de lo que ese vacío espiritual a veces lo hemos visto en una forma muy etérea, pero no, es un vacío espiritual
que el hombre se desconecta con la fuerza que creó el universo, que los griegos llamaban logos, nosotros lo llamamos Cristo, y esa fuerza nos deja nuestras partículas, nuestro ser, que es parte de la creación de Dios, en una cuestión de autoextinción, o sea, nos vamos acabando. Entonces, creo que la cosmología nos puede dar muchas luces para ir viendo una realidad de esa. ¿Por qué la gente se suicida? Pero una cosita más nada más. La gente cuando llega a una etapa de suicidio, nosotros hemos visto, y se ve en la psicología, y es increíble. La gente intenta suicidarse una vez, lo salvan, o a lo mejor lo impiden que se muera, vuelve a intentar suicidarse 3, 4 veces hasta que se suicida. ¿Por qué? Entonces la cuestión es que va más allá de la cuestión, es una cuestión real. Y lo que pasa es que en el suicidio se llega un momento en que la cuestión es psicológica, que la persona quiere autoextinguirse, pero llega un momento de un impulso incluso molecular y la persona definitivamente quiere suicidarse. Entonces, doctor, considerando todo esto, si podemos relacionar el suicidio desde una realidad universal, cosmológica, con la realidad sociológica, existencial del ser humano, ¿cuáles podrían ser las situaciones en las cuales porque las personas llegan al suicidio? Sí, me parece muy importante esto. Lo que decía la compañera, ¿por qué el ser humano empieza a tender a suicidarse? Y muchos se suicidan. Lo que quisiéramos llamar la atención es algo llamativo. La gente que se suicida no es la que no tiene nada, la que no tiene plata. Nosotros hemos visto, por ejemplo, gente de la farándula, actores con muchísimo dinero. El último que se suicida es, ¿cómo se llama? El que decía de la risa, ¿no? Robin Williams. Entonces, si nosotros vemos, la persona no se suicida porque no tiene dinero. Mucha gente dice, se suicidó porque no tenía medios, porque no tenía plata, sus hijos, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí, yo estoy de acuerdo, que nuestra sociedad lo que nos lleva es a buscar una cuestión que no existe realmente. Entonces el ser humano de pronto se da cuenta y lo lleva a su existencia, a un vacío existencial. Entonces, la cuestión es que digamos, las soluciones no está solamente en el nivel de las ideas, es un nivel existencial de nuestra sociedad que nos ha llevado a desconectarnos con esa fuerza que nosotros los llaman logos y los físicos llaman la gran fuerza del universo, ¿no? ¿Cuál es entonces la situación por la que la persona llegan a suicidarse? Tal vez sería las relaciones sentimentales rotas, bancas rotas, deudas, enfermedades mortales. Bueno, yo quisiera abordarlo un poco desde lo que dice la neurociencia cognitiva y la neurolingüística. Y quiero enfocarlo más a nivel de procesos que se dan a nivel del sistema neuronal en el cerebro. En el cerebro tenemos lo que se llama la sinapsis, que es cómo se transfiere la información de neurona a neurona. Entonces nosotros aproximadamente tenemos unos 80.000 billones de neuronas. Y todas esas neuronas van injertando la información a través de canales visuales, a través de estados emocionales o a través de lo auditivo, es decir, de lo que hablamos, de lo que escuchamos las personas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, entra en un proceso de estado depresivo por una situación económica, por alguna enfermedad, por tener un sentimiento de soledad, esa información va a la neurona. La neurona, como es inteligente, cuando ella percibe que ya no puede sostener más información, ella se abre a través de la dendrita y ahí surge la sinapsis, es decir, transfiere la información a otra neurona. Si esta información se repite millones y millones de veces, entonces prácticamente la persona queda como una especie de robot diciendo me voy a suicidar, me voy a suicidar, me voy a suicidar, y como para el cerebro todo es real, entonces él ya lo asume como una realidad y la persona entra en esa última etapa para suicidarse. Quisiera agregar también que algo que experimenté en unos países escandinavos es que cuando más frío hace, la gente se suicida. Es decir, también contribuye el medio ambiente, la falta de sol, el mucho frío. Es muy interesante porque
cuando hay sol, cuando ya termina esa época de como que 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz, la gente está así como que como bien alatinizado, ¿no? Entonces la gente está más feliz, pero viene la oscuridad y empieza a florecer muchas cosas en el interior de las personas. O sea, el clima también influye. Vean cómo son la gente de África, son bien bullangueros, cómo somos los latinos, con todo el respeto para cada persona de cada país, pero es algo muy interesante cómo se repite, incluso también los suicidios en tiempo de Navidad, bueno, por todo, ¿no? Por las emociones, pero pareciera que no, que el clima también influye. Amigos, vamos a un corte.